Un pueblo entra en la historia cuando es capaz de reflejar su memoria por escrito. Este es uno de los postulados clásicos de esa investigación racional sobre el devenir humano que llamamos historia. Según esto, el pueblo chino sería uno de los primeros pueblos históricos. La nación más numerosa del mundo, compuesta por diversas etnias que hablan diferentes lenguas, posee, sin embargo, el tesoro de un único lenguaje común, el chino mandarín, una lengua antiquísima que fue escrita 2000 años antes de Cristo y en la actualidad es hablada por casi la cuarta parte de la población mundial. Su escritura tiene origen en las pictografías surgidas en las grietas de los llamados huesos de los oráculos. Los caracteres proceden de las azarosas hendiduras ocasionadas en las escápulas de bovinos, al ser perforadas en la dirección del nervio principal mediante agujas de bronce recalentadas al rojo. Con su transcripción, los hechiceros predecían el futuro. Estas paletillas han sido encontradas a millares, y las más antiguas puede que se remonten a los tiempos del Neolítico. Y su lectura ha permitido establecer la lista de reyes de la dinastía del reino de los Shang en el siglo XVI a.C. y conocer los orígenes de la primera edad histórica de China. Ya en el año 2000 a.C. encontramos un pueblo histórico chino que ha recibido el nombre de Yi, un pueblo agricultor que cultivaba el loes de las riberas de los ríos Guangzhou, Río Amarillo, y Yangtze-Kiang. Los Yi iniciaron las primeras obras de regadío y de secación, conocían la escritura y practicaban el culto a los antepasados, y son considerados el núcleo del pueblo chino, mientras que los pueblos que vivían limítrofes junto a la meseta de Mongolia, en las montañas del Himalaya tibetano y en el desierto del Gobi, eran considerados bárbaros. A diferencia de Occidente, la asimilación fue una constante para la mayoría de los invasores de China, que encontraban allí una cultura superior a la suya y trataban de adoptarla. A partir del siglo XIV a.C. se instauró la dinastía de los Shang, que generó un tipo de sociedad ciudadana en torno a la corte, con elaborados instrumentos, armas y carros de bronce tirados por caballos y una refinada cerámica, mientras, como demuestran los hallazgos arqueológicos, en las aldeas los campesinos vivían todavía en la edad de piedra. Se estableció por primera vez el sistema feudal, con cargo a una clase letrada de la corte, los llamados mandarines, y los militares, entre los que eran nombrados los gobernadores de las provincias, a los que el soberano otorgaba la propiedad de la tierra, con obligación de defender a los agricultores de los bárbaros a cambio de retribuciones en especie. Este peculiar feudalismo será una constante en la historia china, prácticamente hasta la instauración del comunismo, y marca otra sustancial diferencia respecto a Occidente. En fechas muy tempranas comenzó la elaboración teórica en la corte en torno a la figura del emperador como representante de la divinidad en la tierra, y la obligación del soberano de hacer concordar el orden del cielo con el terrestre, hasta el punto que hasta su derrocamiento era explicado en torno a esta arraigada creencia, y si no lo logra, el cielo le retira su protección y acaba surgiendo un vengador que lo derriba. A partir de los Shang, todos los cambios de dinastía se explican por la aparición de un emperador perverso y extremadamente cruel que lo motiva. Hacia el año 1027 se produce la invasión de los Zhou, que vivían al oeste de China, la cual, siendo más rudimentaria, fue asumiendo los fundamentos culturales de la dinastía anterior. Los primeros emperadores extendieron el territorio hacia el este hasta alcanzar la desembocadura del gran Yangtze-Kiang, en una reunión de numerosos estados de carácter feudal que tenían en común el reconocimiento del mismo emperador como gobernante. Por así decirlo, el culto al emperador, intermediario entre la tierra y el cielo, era la religión y el elemento de cohesión del Estado. La filosofía política china, muy asumida por los mandarines, logró configurar la idea de unidad espiritual en cada una de las cortes.
La China de los Zhou era una especie de agrupación de reinos, grandes y pequeños, en torno a una misma cosmogonía y forma de gobierno. Fue la época dorada de la antigua civilización china. Se estableció un sistema tributario, se iniciaron importantes obras de regadío y comenzó a gran escala la producción y venta de la seda. Las caravanas adentraban en Siberia y en toda China florecía el comercio. La poesía y la historia gozaban de enorme auge y quedaban sentadas las bases para la aparición en el siglo VI a.C. de las tres grandes figuras de la filosofía política china: Confucio, Lao Tse y Mencio. En esta época se escribieron los libros clásicos en chino mandarín, como es el libro de los cambios o mutaciones, el I Ching, o el libro de los anales de la primavera y el otoño. Incluso a finales del siglo IV a.C., en el llamado periodo de los reinos combatientes, momento del desmoronamiento de la dinastía Zhou, cuando el sistema feudal también llegaba a su punto culminante, esta unidad espiritual predicada por Confucio, que vivió entre el 551 y el 479 a.C., permaneció inalterable entre la clase elevada. Todos los gobernadores pertenecían a las 100 familias que controlaban el poder. La población alcanzaba 10 millones de personas y solo se contaba con ella para la percepción de tributos y la contribución a las obras públicas, y los campesinos vivían en un régimen de casi esclavitud. En esta situación, el fraccionamiento del poder político entre los distintos señores de las cortes y la presión de los pueblos nómadas en los extremos del imperio desembocó en una anarquía sin precedentes, hasta que en el año 246 el último monarca de los Zhou fue destronado por el rey de los Qin. Los Qin constituirían un estado fronterizo que había tenido que defenderse por sí mismo de los ataques exteriores y que estaba gobernado por una poderosa casa real descendiente de los bárbaros. La unificación del imperio se debe a la legendaria figura de Qin Shi Huang, quien se dio a sí mismo el nombre de primer emperador, significando así su voluntad de ruptura con el pasado. Qin Shi Huang es el impulsor de las obras que el imaginario occidental asocia a la China más pujante y misteriosa. Sus realizaciones son considerables, entre ellas levantar una notable arquitectura política al unificar China en el siglo III a.C., tras 200 años de disgregación en varios reinos, así como dar un paso decisivo para la cultura de su país al estandarizar su escritura de caracteres, fijándolos mediante sellos de menor tamaño. Después de destruir uno por uno los reinos de los señores feudales, pasó la primera parte de su reinado recorriendo China de este a oeste y de norte a sur, en continuos viajes de inspección, asegurando la buena administración de los reinos conquistados y su verdadero sometimiento a la autoridad central. Sin embargo, otras decisiones, como el tremendo impulso dado a la Gran Muralla o la quema de todos los libros que le precedieron y la purga de los intelectuales cortesanos, le depararon desde antiguo una pésima reputación en la historia tradicional china. Su primer biógrafo, Sima Qian, es un mandarín imbuido de la filosofía de Confucio que el propio Qin quiso erradicar. En los registros históricos, escritos ya en papel hacia el año 90 a.C., en la corte de los Han, se describe con tintes infamantes su carácter vengativo y despiadado y su obsesión por alcanzar la inmortalidad. Según Sima Qian, su biógrafo, tras una derrota, algunos paladines del ejército de los caballeros feudales se conjuraron para asesinarlo. Uno de los asesinos, Zhang Liang, estuvo a punto de conseguirlo. A duras penas, en un desesperado juego del gato y el ratón, el primer emperador logró esquivar los golpes de la daga, pero fue herido gravemente. Desde entonces el miedo a ser asesinado le convierte en un ser atribulado. Qin abandona los viajes por el imperio, se aísla y se rodea de adivinos que le tranquilizan con una jerga mágica. Al biógrafo le resulta difícil de entender proyectos como el de los complejos palaciegos que Qin Shi Huang ordena construir en torno a Xinjiang, uniendo sus 277 palacios y torres al modo de una constelación. En su interior se refugia el Hijo del Cielo con la voluntad de ser cada vez más inaccesible.
incluso para sus propios ministros, trasladándose en secreto cada noche mediante pasadizos subterráneos a uno u otro palacio y contratando dobles con el propósito de evitar su asesinato. Su alejamiento de los asuntos del día a día es aprovechado por sus críticos para denunciar su deriva esotérica. En 212 a.C. se ve obligado a volver a inmiscuirse en los asuntos más llanos del gobierno ante el intento de algunos ministros de restaurar el feudalismo. La rivalidad entre Li Si, su primer ministro, artífice del reformismo, y los altos funcionarios provenientes de los reinos del Este, más apegados a las enseñanzas confucianas y al modelo aristocrático, es resuelta por el emperador con la quema de los libros clásicos disidentes y la condena a muerte de 460 intelectuales que son enterrados vivos. Los he cubierto de honores y regalos sustanciosos y ahora maldicen de mí y me acusan de tener poca virtud, afirma enfadado. Hay protestas, entre ellas las de su heredero, pero el emperador está harto de críticas y le destierra a los confines del norte a supervisar los trabajos de la Gran Muralla. Solo las empresas colosales satisfacen la megalomanía del emperador. Algunas tienen una justificación política, pero resultan tremendamente impopulares. Es el caso de la Gran Muralla, una maravilla del mundo, admirada por los occidentales desde la llegada a China de los primeros misioneros jesuitas, pero odiada por los miles de soldados y de presos convictos obligados a levantarlas, más de 300.000, y por sus familiares y descendientes, a los que se extendía con una pesada losa esta obligación. Otras son muestra de su febril obsesión por la inmortalidad, como la construcción de su impresionante tumba en Xi'an, iniciada en el mismo momento de subir al trono. Los trabajos para completarla se prolongan 40 años, hasta después de su fallecimiento. Qin Shi Huang se hace acompañar de un ejército de terracota enterrado en formación de batalla en 3 fosos que tienen entre 4 y 8 metros de profundidad y una superficie de 200 por 60 metros, y contienen más de 7.500 guerreros. Las figuras son a tamaño natural, miden unos 80 metros de altura, y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota. Cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes. Bigotes, peinados, son jóvenes, viejos, rasgos de etnias diferentes. Los uniformes reflejan también los rangos militares a los que pertenecen. Cada soldado lleva un arma, arco, lanza, espada. La segunda fosa abierta al público contiene 69 figuras y es conocida como la Fosa de los Generales. Se cree que representa al Estado Mayor del Ejército, es decir, se trata de la efigie de personas reales. Y la única explicación convincente de este ingente esfuerzo es su firme creencia en la posibilidad de devolverlos a la vida. A esta creencia obedece su decisión de enviar un barco cargado de jóvenes hacia el país del sol naciente, donde supone que habitan los inmortales, en busca del deseado elixir. 2 años más tarde, y venciendo su justificado miedo a los atentados, el primer emperador viaja al este del país acompañado de su hijo pequeño, Ershi, en lo que parece un nuevo viaje destinado a asentar el nuevo orden político. Pero el verdadero motivo no es otro que encontrar el elixir que le hará inmortal. Comprobado que su barco de jóvenes buscadores de la droga mágica ha sido un fracaso, es el propio emperador quien decide embarcarse para ver en persona el paso hacia el paraíso de los inmortales. En alta mar enferma y emprende precipitadamente el camino de regreso, durante el cual morirá en el año 210 a.C. Ershi traicionará el testamento de su padre para alzarse con el trono en lugar de su desterrado hermano mayor, con ayuda de los consejeros palaciegos más ambiciosos. La lucha interna por el poder facilitará la caída de la dinastía. En tan solo 4 años se produce el regreso al poder de los letrados y de la filosofía de Confucio, y adviene una nueva dinastía, los Han. Un siglo después, los campesinos continúan sumidos en la esclavitud, la miseria y el hambre, y Sima Qian sentencia inmisericordia. Todo lo que ha construido la soberbia de Qin Shi Huang en el exterior se derrumba, porque la fuerza de un gobierno está basada en última instancia en el apoyo del pueblo y en la dirección virtuosa del gobernante.
Sin embargo, su fastuoso mundo de ultratumba, debajo de la tierra con los 7000 guerreros de terracota, se mantendrá ignorado e intacto durante 2000 años. Los llamados guerreros de Xi'an no fueron descubiertos hasta 1974. La fascinación y el misterio que despertaron en cierta forma han conducido a Qin Shi Huang a la inmortalidad, o al menos a ese magro consuelo que a veces brinda la historia cuando la figura de un simple mortal pasa a la posteridad. En la actualidad, el gobierno chino no ha autorizado todavía la completa excavación del impresionante panteón del primer emperador.